Bueno, entonces vamos a comenzar justamente con este tema, que en realidad envuelve algunas otras puntualizaciones. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de hacer una conexión también para que podamos comprender la vinculación entre una y eh, otra temática que se nos ha pedido poder desarrollar el día de hoy. Y como siempre, vinculado al tema internacional. Por eso van a ver también nuevamente una alusión directa a lo que son los estándares o, en todo caso, la normativa de carácter internacional en materia de derechos humanos, y por eso es que se conecta con la responsabilidad del Estado. ¿Listo? Entonces, si bien por ahí vamos a hacer seguramente alusión a algún aspecto nacional, esto lo vamos igual a tratar de hacer de una forma comparativa o, en todo caso, evaluativa respecto del parámetro o el estándar internacional que se maneje en torno al tema, como en otras oportunidades. ¿Listo? Bueno, entonces estos son los temas en estricto que se ha solicitado pues trabajar. De mi parte, el tema de las protestas lo voy a tratar al final. ¿Listo? Porque me parece que un poco para seguir eh, una cierta lógica en el orden. Vamos a preferir en principio hacer lo correspondiente con la libertad personal, el tema de la indemnización, dentro de la libertad personal el asunto de la identidad, y posteriormente ya el tema correspondiente a las protestas, que es un tema, digamos, aparte, aunque por ahí en algún aspecto conexo. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto al tema de la libertad personal, es uno más de los derechos fundamentales y también derecho humano que está reconocido en diversos instrumentos internacionales. Nuestra Constitución, de hecho, también lo tiene pues regulado, ¿verdad? Y de hecho también nosotros tenemos un recurso interno que empieza judicialmente y puede terminar en el TC, y me estoy refiriendo al habeas corpus, cuando el derecho a la libertad personal o incluyendo derechos conexos a ella pueden verse afectados o amenazados por algún acto u omisión específica y concreta dirigida a una persona o a un grupo de personas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy citando aquí para iniciar es el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José, al cual voy a hacer referencia en varias oportunidades porque precisamente en torno a este derecho la Corte Interamericana ha venido emitiendo una vasta jurisprudencia en torno a este aspecto. Y no solamente a lo que es el contenido de la libertad personal, sino también a las posibles restricciones que ésta pueda tener, incluyendo las medidas de carácter preventivo, a la cual también vamos a hacer, o a las cuales también vamos a hacer referencia. Y la Corte, a su vez, pues ha establecido diversos parámetros que los estados deben seguir en torno justamente a los estándares que ella va delineando en torno a la protección y a la garantía de dicho derecho. De hecho, hay varios aspectos que se han ido perfeccionando desde los ordenamientos jurídicos nacionales en torno o en atención a lo que la Corte ha venido delineando en el marco principalmente, y esto pues es así, principalmente de su jurisprudencia. ¿De acuerdo? La Corte también tiene, obviamente, algunos pronunciamientos en el marco de sus opiniones consultivas. Por ahí vamos a hacer alusión a alguna. ¿Listo? Pero principalmente ha sido a través de la jurisprudencia. ¿De acuerdo? Entonces, la regulación general a la cual apunta el artículo 7 es que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, ¿no? La libertad personal, entendida pues como esta posibilidad de poder pues desenvolverse, ¿no? Libremente, eh, y que tiene y puede tener una conexión con algún otro derecho que puede devenir a propósito del goce y el ejercicio de este. ¿Y qué es lo que acompaña a su vez el reconocimiento del derecho a la libertad personal?
y que también está regulado en el propio artículo 7 del Pacto de San José y que a su vez ha sido materia de desarrollo jurisprudencial. Una serie de garantías que rodean a este derecho a la libertad personal y obviamente lo protegen. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces? Y aquí vamos a conectarlo directamente con el aspecto vinculado a las posibles detenciones arbitrarias o ilegales, que son dos componentes o figuras distintas, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos el derecho a no ser privado de la libertad de forma ilegal o arbitraria, ¿no? Entonces, para comenzar, lo que acabo de mencionar, hay una garantía de que las personas no podrían ser privadas de libertad, ya sea desde el punto de vista de alguna detención ilegal o de una detención arbitraria. Luego vamos a ver a qué nos referimos en uno u otro supuesto, pero el hecho es de que esto está prohibido, ¿ok? Posteriormente tenemos el derecho a conocer las razones de la detención en caso esto ocurra y bajo el argumento, ¿no?, de que habría algún presupuesto que de alguna forma justificase una detención, así como los cargos formulados en contra del detenido. Es decir, si yo cumplo como Estado o como agente del Estado con brindar estas razones de la detención y de los cargos formulados, pues esa detención en principio no caería en una circunstancia de posible arbitrariedad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos con otro punto. El siguiente, el control judicial de la privación de libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva. Eh, Cuando una persona es detenida, puede ser a razón de varias circunstancias, ¿no? Por un tema de flagrancia, por un tema de que la persona está requisitoriada, ¿no? Eh, y la policía o la gente obviamente competente para esto, la policía lo detiene, ¿no? Y luego es sometido a la autoridad correspondiente, ¿ok? Y entonces ahí viene justamente la posibilidad, y en este caso la obligación, de realizar el control judicial de esa privación de libertad de la persona. Evaluar si efectivamente hubo flagrancia, por ejemplo. Evaluar si ciertamente esta persona pues tiene una orden de detención activa, ¿no? Ya sea a partir de una prisión preventiva o porque la persona fue condenada y pues se la busca justamente para que la persona pues cumpla con su sanción de pena privativa de libertad. ¿Ok? Pero todo eso tiene que estar obviamente bajo el paraguas de protección y garantizar justamente de que efectivamente esta privación de libertad cumple con los presupuestos que la norma establece y eso solamente lo puede hacer un juez. ¿De acuerdo? El fiscal puede estar de por medio, pero es finalmente el juez quien convalida esta detención que la persona o sobre la cual ha recaído eh, por sobre alguna persona, ¿ok? Y no solamente el tema del acto de la privación de la libertad en sí misma, sino adicionalmente en relación a la razonabilidad del plazo, cuando estamos hablando ya de una prisión preventiva, a la cual también vamos a hacer alusión de manera mucho más específica, ¿ok? Entonces, en cuanto al tema de la prisión preventiva, por ahora lo que se va denunciando es de que hay una necesidad de contar con una razonabilidad de la duración de dicha medida, ¿ok? Entonces, tiene que haber detrás de la determinación del dictado de esa medida una razonabilidad respecto de la determinación del plazo eh, eh, que sea pues definido para que dure esta medida de carácter en principio temporal. ¿Ok? Y ahí viene entonces otra garantía en torno al derecho de la libertad personal. El otro es el derecho a impugnar la legalidad de la atención. Y claro, esto es obviamente la posibilidad de que la persona pueda libremente, ¿no? Y tener expedita la posibilidad de cuestionar la legalidad de su detención a través de la interposición del recurso correspondiente eh, que debe estar activo y previsto en el ordenamiento pues, nacional y también, obviamente,
en la materialidad de la interposición de dicho recurso. Eh, Porque pues allí está expedita también, obviamente, o está conectado con el derecho a poder cuestionar las resoluciones de carácter jurisdiccional, ¿no? A razón de una posible detención. Y por último, el derecho a no ser detenido por deudas. Vamos a ir avanzando y vamos a ir justamente a lo que establece estos estándares en torno al contenido del derecho. ¿Ok? Entonces hay mandatos de carácter normativo y garantías de carácter procesal, a la cual hemos hecho hace un momento alguna alusión, pero ahora vamos a detenernos en todo caso a precisar de qué naturaleza son estos aspectos a los cuales hemos hecho mención. Primero, el mandato de carácter normativo, el que nadie pueda ser privado de su libertad, salvo por causas y condiciones fijadas antemano por las constituciones o por las leyes dictadas conforme a ellas, ¿no? Entonces, tiene que haber una previsibilidad que esté plasmada en una norma por la cual se establezcan las causales y las condiciones previas eh, por sobre las cuales una persona puede eventualmente ser privada de libertad. ¿Ok? Entonces ahí hay un primer mandato de carácter normativo. Entonces, si no tenemos normativamente hablando prevista una causal X y por esa causal X a mí me detienen, entonces estamos incumpliendo este mandato de carácter normativo. Lo otro es que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. ¿Ok? Les decía que era una figura distinta. Más o menos les voy adelantando con cargo a poderlo mencionar posteriormente. ¿No? Cuando estamos hablando de una detención de carácter arbitraria, ya en este supuesto, en esta casuística, estamos bajo la idea de que habría una regulación normativa, ¿no? Hay una ley que establece la posibilidad de que a una persona se le detenga por diversas causales. Pero esa detención puede no cumplir con algunos parámetros que la propia norma establece, con algunos requisitos que esta normativa específica dispone. Y cuando eso ocurre y no estoy atendiendo precisamente de la manera en cómo la regulación lo ha establecido para poder consecuentemente acceder a la posibilidad de detener una persona, entonces ahí estaríamos cayendo en un supuesto de arbitrariedad. ¿Listo? Posteriormente tenemos conjuntamente las garantías de carácter procesal que están establecidas en los incisos, los últimos a los cuales hicimos alusión en la lámina anterior, y que tiene que ver con obligaciones de carácter específico, exigencias específicas, tanto para el Estado como a terceros que puedan actuar con tolerancia o con aquiescencia del Estado y sean responsables de la detención. Por ejemplo, serenazgos, ¿no? Que tienen ahí sus competencias no delimitadas, que de alguna forma pueden coadyuvar a la labor policial, ¿no? Y en algún operativo puede ser de que esto se produzca, ¿ok? Entonces, también esos operadores tendrían pues que estar capacitados para poder conocer si estaríamos pues ante supuestos en los cuales podría aplicarse algún nivel de retención en todo caso, ¿no? De la persona. Bueno, entonces, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, esta ha venido marcando diversas situaciones en las que ha conectado el tema del derecho a la libertad. ¿Ok? En primer lugar, todo lo correspondiente a privaciones de libertad en el marco de procesos penales, ¿no? Ya sea como medida cautelar o como medida punitiva. Medida punitiva entendido en el cumplimiento de una sanción, de una condena establecida por una sentencia penal definitiva, ¿no? Y ha venido delimitando algunos aspectos concernientes a cómo estas deberían pues realizarse. Nosotros vamos a hacer una alusión especial al tema de la detención o la privación de libertad personal a razón del dictado de una medida preventiva, como es la prisión preventiva. ¿Ok?
por un tema pues de tiempo y también porque me parece que es una figura que últimamente se ha estado pues utilizando en diversos casos y puede darnos la impresión de que podría ser más bien la regla el aplicar el dictado de dichas medidas, cuando en realidad el parámetro va más bien al revés, de que sea una medida excepcional. ¿Ok? Vamos igual a hacer un desarrollo, eh, una mención al respecto, ¿no? Entonces, estas privaciones de libertad, tanto ante el fuero ordinario como ante el fuero militar, en caso esto se haya producido. ¿Ok? Ahora, ahí ojo con el tema de fuero militar, porque ahí se conjuga un poco con el tema de si efectivamente en los casos en los cuales se realizó estas detenciones, estábamos hablando de posibles delitos sobre los cuales el órgano castrense no tiene competencia por no ser el juez natural, ¿no? Ya sobre esto hay amplio debate con relación a de casos o de tipología de delitos respecto de los cuales el fuero militar no tiene ningún tipo de injerencia o no tendría que tenerla, y esto ya está así delimitado, ¿no? En el fuero ordinario sí hay una diversidad, ¿no? Ahí les he puesto algunos casos diversos que han tenido pues ocasión de desarrollar diversos aspectos vinculados a la libertad. Luego viene el tema de las detenciones o las llamadas detenciones colectivas y programadas, como lo ha denominado la Corte, ¿ok? Y la Corte aquí está pensando en estas detenciones pues dispuestas por los estados, donde se ordena la detención masiva de un grupo social, ¿no? De un grupo amplio de personas, ¿ok? Por parte de la autoridad, pero finalmente es una medidas de detención ordenadas, por eso se dice que son programadas, y que alcanzan al grupo sin necesariamente estar individualizada, digamos, el direccionamiento de la medida de detención. ¿Ok? Y por eso ha sido ampliamente pues, cuestionada por parte de la Corte, llegando al punto de determinar que cuando esto se produce se está vulnerando el derecho a la libertad personal, porque no hay justamente esta individualización para poder realizar ahí justamente el control acerca de, digamos, la razonabilidad de esta medida, ¿no? Detrás de estas detenciones que se han producido en otros países estaba un poco el argumento de que ese grupo social era o representaba una amenaza pública. ¿Ok? Pero claro, eso incluso podría como que asociarse probablemente pues a un prejuicio de por medio acerca del grupo social, digamos, en su conjunto, ¿no? Pero claro, en base a estas premisas es que determinados estados dispusieron este tipo de medidas que para la Corte no son aceptables, ¿ok? Justamente por estas características que yo acabo de mencionar y que no permiten justamente una evaluación diferenciada, ¿ok? Caso por caso, si efectivamente pues esto puede replicarse en todos y cada uno de los miembros de ese grupo. También en los procesos migratorios, ¿ok? También se ha pronunciado la Corte que en el marco de las migraciones que se producen en los países, eh, estas posibles detenciones que puedan haber ocurrido, que tanto pues están pues asociadas y respetando estos parámetros eh, de la garantía del derecho a la libertad personal, ¿ok? Y claro, ahí hay que seguir ciertos protocolos. Igual el Estado no está exento de poder respetar estas garantías que mencionamos anteriormente, tanto materiales como procesales, más allá de que la persona esté en una situación de migración irregular. Obviamente esto no estamos hablando exactamente de personas que hayan delinquido, ¿no? Porque estas personas siguen también un proceso que se encuentra pues regulado a nivel de los ordenamientos de cada país, ¿ok? Pero ya esa es otra situación, ¿listo? Em, lo otro es la identificación por parte de la Corte de que diversas detenciones han podido constituir un primer paso hacia la configuración de otras vulneraciones de derechos humanos. ¿Ok? Han sido como la primera instancia para luego poder
o continuar consecuentemente con la configuración de otras vulneraciones que pueden ser, obviamente, delitos, ¿no? Como por ejemplo puede ser una ejecución extrajudicial o una desaparición forzada, ¿no? Ha habido muchos casos, incluyendo el nuestro, una diversidad, lamentablemente, también de nuestro país, básicamente y en su mayoría ocurridos en el periodo de violencia, al cual hicimos alusión en la sesión anterior, ¿no? Entre los 80 y 2000, donde pues ocurrió toda esta serie de acontecimientos, pues que lamentablemente devinieron en una vulneración de derechos humanos. Y que era como que cuál era el móvil que se seguía, ¿no? A las personas se las detenía, ¿no? Se las llevaba a un lugar de custodia estatal y luego de eso era muy probable que la persona sea sometida a tortura y finalmente asesinada, ¿no? Que en derecho internacional es denominado como una ejecución extrajudicial. O que se habría pues algunas señales o indicios que la habrían matado, pero nunca se encontró el cuerpo y entonces ahí estábamos ante la figura o estamos ante la figura de la desaparición forzada. ¿Ok? Y en estas dos situaciones, las detenciones es lo primero que se realiza por parte de los agentes del Estado de una manera pues arbitraria, ¿no? O es ilegal, dependiendo de la situación en concreto. ¿De acuerdo? Entonces hay harta jurisprudencia en torno a ello también y cómo es que representa entonces un riesgo este primer paso hacia la posible configuración de otras vulneraciones eventuales. Entonces, deteniéndonos en el tema de qué es una detención ilegal, entonces ahí podríamos mencionar de que hay una reserva de ley, ¿no? Entonces, aquí lo que la Corte establece es de que a través de una ley es que se puede afectar el derecho a la libertad personal en virtud de lo que ya la Corte estableció hace varios años atrás en su opinión consultiva 6, ¿no? Del año 86. Entonces, ahí hay un principio de reserva legal y obviamente esto tiene que, digamos, viene consigo la necesidad de que con ello se pueda asegurar la predictibilidad de los supuestos, como mencionaba, ante los cuales una persona puede ser detenida. ¿De acuerdo? Entonces ahí viene lo primero, la reserva de ley. Luego es que una vez pues que estos supuestos o condiciones están establecidos en la norma, se cumple con el principio de tipicidad, es decir, se pueda regular de una manera clara y específica, ¿no? Y, digamos, previamente, ¿no? A la realización, obviamente, del acto, estas causas y condiciones que se pueda prever legalmente y, por tanto, eh, de ser el caso que alguna de ellas se presente, entonces la autoridad poder proceder válidamente a realizar la detención. ¿Ok? Entonces eso tiene que estar determinado de una manera adecuada. No puede, pues, haber terminologías ambiguas, ¿no? O oscuras que no permitan, digamos, tener una definición, digamos, explícita acerca de cuáles son esas causas y cuáles son esas condiciones para poder ser detenida una persona. ¿Ok? Entonces ahí viene un poco con el tema de la predictibilidad también. Luego está el tema de que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito no son por sí justificación suficiente. ¿Ok? Puede ser de que en algunos casos el tema de la gravedad del delito tenga una incidencia, ¿ok? Como lo vamos a ver en el caso de las medidas de prisión preventiva. Pero a lo que vamos aquí es de que no es lo único y determinante para poder proceder a una detención que esté impregnado del respeto de estos estándares, ¿ok? Y menos aún el tema de las características personales del autor, porque ahí ya estaríamos entrando a subjetividades, valoraciones con dicho carácter, que no es lo que se espera primero del legislador y en segundo lugar del juzgador, ¿no? Del Poder Judicial, que es quien finalmente pues tiene en sus manos la decisión de privar de libertad o validar la detención de una persona.
¿Ok? Y el hecho de que la invocación de la peligrosidad del imputado es derecho penal del autor, en algún momento lo ha dicho la Corte, ¿ok? Un poco asociándolo a esa teoría. Y una vez más, el tema de la posible gravedad del delito y el tema incluso de la peligrosidad, diría yo, uno lo tendría que sustentar o podría asociarse, digamos, en parte, a la asociación con, por ejemplo, un aspecto vinculado eh, al peligro procesal, ¿ok? Siempre y cuando se demuestre o se corrobore también otras situaciones alrededor de la persona para poder justamente proceder al tema de la medida preventiva, ¿ok? Ya el asunto vinculado a cuando esta persona es eventualmente condenada va a regir en torno a la corroboración y a la comprobación de los hechos que le son imputados, ¿no? Y que obviamente se puede alegar allí, y esto el fiscal es quien tiene que plantearlo, la teoría de que esta persona, pues, por ejemplo, es reincidente, ¿no? O el tipo o la tipología de los delitos por los cuales se lo está procesando es de suma gravedad. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a los aspectos, a partir de esta jurisprudencia de la Corte, que es necesario poder tener presente, eh, en consecuencia, entonces, tendremos que tener nosotros en todo momento presente que se deben cumplir con estos presupuestos, ¿no? Tanto el aspecto material del cual ya conversamos, igualmente con el tema formal en cuanto al tema de poder proseguir con todo el protocolo, el procedimiento que se tiene previamente establecido en la ley. Entonces, la ley lo que hace es prever las causas, condiciones o circunstancias sobre la cual uno puede proceder, me refiero al agente estatal competente, detener a una persona. Y adicionalmente la norma debe prever cuál es la manera en cómo sus agentes deben detener a la persona. ¿Ok? Hay todo un trámite que se debe cumplir para que no sea, una vez más, como les mencionaba, arbitrario. ¿Ok? Y claro, si eso bajo la premisa de que pues allí esté establecido y no lo cumplo, ¿no? Y se torna ilegal en tanto no está establecida una norma. Entonces, cualquier requisito, y esto ya va como a modo de consecuencia o en todo caso ahí, como punto, como una primera conclusión, es de que cualquier requisito que esté establecido en una norma, en una ley, que no se ha cumplido al privar de libertad a una persona, esto traerá como consecuencia entonces que esta privación de libertad sea ilegal. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos con el tema de la detención ilegal. Ahora vamos con el tema de la detención arbitraria. Nadie puede ser sometido a una detención o encarcelamiento por causas y métodos que aún calificados legales, es decir, que aún estén incorporados en la norma, pueden reputarse como incompatibles con el respeto de los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. ¿Ok? Entonces, eh, un ordenamiento jurídico nacional puede prever legalmente una detención y establecer, por ejemplo, una causa X, cualquiera. Pero esa causa, para, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte, puede que no sea consonante con el respeto del propio derecho o el contenido del propio derecho por ser irrazonable o por no ser proporcional. ¿De acuerdo? Entonces no pasa, digamos, la valla del estándar previamente establecido con relación a la manera en cómo los estados pues tendrían que configurar este tipo de supuestos de detenciones de acuerdo a los aspectos formales específicamente. ¿Okay? Entonces, si son irrazonables, imprevisibles y faltos de proporcionalidad, ahí estaríamos cayendo en una situación que podría configurar una detención arbitraria. Entonces, aquí viene justamente también toda una evaluación en torno a la compatibilidad de esta norma interna con el Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos. En virtud de esto, podríamos mencionar algunos puntos importantes, ¿no? La finalidad de estas medidas, ¿no? Que privan o restringen la libertad,
deben ser compatibles con la convención. ¿A qué nos estamos refiriendo? A fines legítimos, ¿no? Eh, ¿Y cuáles son esos fines legítimos que tendría que buscar esta restricción de libertad o esta privación de libertad? Si estamos hablando de prisión preventiva, por ejemplo, sería el asegurar que el acusado no va a impedir el desarrollo del procedimiento ni va a eludir la acción de justicia, ¿verdad? Los que son penalistas esto lo conocen mucho mejor que yo. Entonces, ese puede ser un fin legítimo, por ejemplo, ¿no? También hay un aspecto vinculado a la idoneidad de la medida, ¿no? Que tiene que ver con el corroborar, el asegurar que esta medida que yo estoy adoptando de privación de libertad sea idónea para poder cumplir justamente ese fin legítimo que yo estoy buscando, ¿ok? Entonces tiene que atender a esto. Y finalmente que sean necesarias en el sentido de que sean absolutamente indispensables para poder lograr ese fin al cual yo estoy persiguiendo con la adopción de la medida y conseguir justamente de que ello se concrete. Y obviamente no solamente bastaría esto, sino además identificar y estar, digamos, con la seguridad de que esa es la única medida que nos queda en el panorama y no exista una medida, digamos, a la par con la medida de restricción de libertad que sea menos gravosa. Es decir, si yo identifico que hay una medida menos gravosa que va a cumplir o podría cumplir el mismo fin legítimo, entonces voy a preferir esa medida porque así no estoy sacrificando la libertad personal de una persona. ¿Ok? Entonces, por eso es que partimos de la idea de que la limitación de la libertad personal debe ser excepcional y esto, digamos, tiene una relevancia importante cuando estamos hablando principalmente de, una vez más, las medidas de prisión preventiva. ¿De acuerdo? ¿Qué otras cuestiones hay de por medio del tema de la proporcionalidad? ¿Ok? La que se busca es de que este sacrificio en cuanto a la restricción del derecho a la libertad personal no llegue a contar con una exageración en cuanto a las ventajas que se pueda lograr a partir de esa restricción y para cumplir la finalidad legítima que yo quiero pues perseguir, ¿no? Entonces tiene que haber también una proporcionalidad de por medio y finalmente una motivación suficiente, ¿no? Y esto obviamente le va a corresponder al juez y bueno, si queremos ver ahí el rol del fiscal, tendría pues que motivar y fundamentar bien la solicitud de que esta persona pues cumpla o siga detenida, ¿no? O cuando le toque pues acusar a la persona y pedir años de pena privativa de libertad. Todo esto tiene que ser fundamentado y sustentado debidamente. ¿Ok? Y más aún por parte del juez cuando ya toma la decisión, porque es esa decisión, si estamos hablando ya de las sentencias con carácter de cosa juzgada, y por tanto ya serían inimpugnables, las que van a determinar si una persona queda en libertad o no, y si no es así, por cuánto tiempo va a estar pues privada de libertad en un establecimiento penitenciario, ¿no? O qué otra medida de restricción de libertad va a optar con respecto a esta persona, ¿no? Una atención domiciliaria, por ejemplo, ¿no? Que también puede ser otro aspecto, entre otros, ¿no? Entonces hay que ver también y no perder de vista la motivación suficiente, ¿ok? Bueno, este es otro aspecto sobre lo cual la Corte ha venido pronunciándose en torno a los aspectos migratorios, como les mencioné, ¿no? Entonces, una de las ideas importantes que en todo caso podríamos pues dejar como idea es de que existe esta incompatibilidad de las medidas de criminalización de la migración irregular, ¿no? Entonces aquí lo que se plantea por parte de la Corte es de que la detención de las personas por incumplimiento de las leyes migratorias no deberían ser con fines punitivos como regla, ¿ok? Esto no supone de que los estados no tengan la potestad de establecer cuáles son sus regulaciones en torno a la migración o al control migratorio de las personas que ingresan a su territorio, ¿ok? Pero hay determinados pues límites que hay que respetar en torno a ello. ¿Listo? Y obviamente si estamos hablando de una situación en la cual la generalización es
detener a todas las personas y detecto que son irregulares, entonces es muy probable que allí pues estemos pues traspasando ello y no estaríamos identificando quizás otras medidas igualmente, digamos, idóneas, ¿no? Que puedan, con lo cual yo pueda lograr el mismo fin, que por ejemplo puede ser regularizar a esta persona, ¿ok? Y sin embargo opto por detenerla, ¿de acuerdo? Entonces ahí también hay una limitación que hay en torno a este aspecto. Ya, antes de pasar a este punto, solamente mencionar que también, ahora que recuerdo, hay un tema vinculado, o sea, de repente alguno de ustedes también pues lo conoce, cuando la persona es detenida con fines de extradición, ¿no? Hay estados que pueden pedir al nuestro que extradite a una persona para ser procesada o que ya fue condenada pero ha huido y acá es capturada, ¿ok? Lo que se llama extradiciones de carácter pasivo. Entonces, esas medidas de detención que en realidad, en estricto y técnicamente hablando, no son en sí mismas prisiones preventivas, ¿ok? Porque no, es otro supuesto el que está de por medio. Sin embargo, para la Corte también tiene que pasar por toda este tamiz que conversamos acerca de, por ejemplo, el plazo razonable, la proporcionalidad, ¿no? El contar con un área que de alguna forma los distinga de aquellas personas que efectivamente están siendo pues procesadas aquí en el Perú por alguna posible comisión de un delito. ¿De acuerdo? Porque esta persona tiene otra situación jurídica, ¿no? Que está por definirse, ¿no? El Perú puede detener a la persona en Interpol porque tiene una orden de captura y la va a mantener hasta cuando se defina eh, la suerte que va a correr la solicitud de extradición que haya planteado algún Estado con relación al extraditable. ¿Ok? Y la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en relación a esto, justamente en un caso peruano que se llama el caso Gonjo Wing contra Perú, respecto de un ciudadano chino, ¿no? Y que este ciudadano pues tenía varios años como cumpliendo, digamos, esta medida de prisiones con fines de extradición o prisión con fines de extradición, que si mal no recuerdo fue como por 6 años más o menos, y como ya pues esto era, o pues podría eh, definirse como una muy probable detención de carácter arbitrario, el juez lo que determinó es darle detención domiciliaria. Pero finalmente la Corte determinó de que el Estado vulneró su derecho a la libertad personal. ¿Ok? Porque no había habido ahí, primero, una cuestión normativamente hablando clara, porque no está pues ahí regulada a nivel interno, ni respecto de la figura en sí misma, ni respecto de la duración máxima de la aplicación de esa medida. ¿Ok? Entonces también hay una situación importante ahí a tener en cuenta. El otro aspecto tiene que ver con este asunto de no eh, permitir las penas de prisión perpetua a los menores de 18 años, es decir, a los menores de edad. Mm, De acuerdo a lo que establece la Corte y en virtud de la aplicación del interés superior del niño, eh, la Corte considera de que este tipo de penas, ¿no? Eh, y la imposición de ese tipo de penas no permiten la revisión periódica sobre su necesidad eh, de la continuidad de alguna pena o ¿no? de alguna, no vamos a decir sanción porque los menores no son, pues, como bien sabemos, llevados, digamos, a conocimiento de un proceso penal netamente como si lo son ya las personas mayores de edad, ¿no? Pero sí son infractores penales, ¿verdad? Y sí pueden ser privados de libertad en otro tipo de establecimiento que no es un penal, ¿ok? Pero más aún así, entonces, como hay algunos países que tienen ahí otro tipo de regulación, y más, entiendo yo también pensando en estos, es que la Corte pues ha dejado claro que la cadena perpetua no puede ser compatible con el derecho a la libertad personal de este menor infractor, ¿ok?
Entonces, aquí viene justamente el tema de la privación de libertad durante la realización de un proceso penal. Y acá ya estamos adentrándonos justamente eh, la medida de prisión preventiva, ¿no? Que puede ser definida o denominada, ¿no? Ustedes cuando vean o revisen jurisprudencia, puede ser denominada como prisión preventiva, como medida preventiva, como medida cautelar, como medida provisional, pero en realidad es muy probable que esté haciendo alusión a lo mismo, ¿ok? Porque eh, justamente ahí eh, se está dirigiendo este pronunciamiento en torno justamente a ese tipo de medidas de carácter, o en principio de carácter temporal. ¿Ok? Em, ¿Cuál es la regla de acuerdo a cómo la Corte lo ha determinado? Y aquí justamente es lo que yo les mencionaba acerca de los parámetros. Em, la regla en sí es poder, digamos, asegurar de que la persona procesada, estamos hablando acá de personas todavía ahí respecto de la cual no se ha determinado su responsabilidad penal, que ahí son imputados, están siendo investigados, pueda seguir participando del proceso en libertad y no se ordene una prisión preventiva por el simple hecho de estar inmerso en un proceso de esta naturaleza. ¿Ok? Y claro, de por medio es que está ahí también la ponderación con, al lado, digo, con el derecho a la presunción de inocencia también. ¿Ok? Por eso es que la Corte establece de que cuando los estados optan por dictar una prisión preventiva, la motivación que se tenga para poder proceder con dicho dictado debe ser una motivación bastante fundamentada, ¿ok? Sustentada por parte, en este caso, de, el Poder Judicial. Que no, no puede ser un dictado escueto, que no se sepa efectivamente o no se entienda cuál es la razón o razones eh, sustanciales por las cuales el juez decidió finalmente dictar la prisión preventiva. Porque justamente estamos ante un escenario en el que la persona no es que está condenada, no se ha determinado que efectivamente es culpable, es responsable penal, pero hay ciertos presupuestos que le abren la puerta y la posibilidad al juzgador a poder justamente dictar ese tipo de medidas, que la Corte no rechaza, ¿ok? No, no es que diga que una medida eh, de prisión preventiva es inconvencional. Lo que la puede hacer inconvencional es sin incumplimiento de estas reglas o estos presupuestos que deberíamos cumplir para poder asegurar justamente la constitucionalidad de esta medida y la convencionalidad de la misma también si estamos hablando de un análisis propiamente desde el derecho internacional y los derechos humanos, ¿no? Entonces, queremos verificar cuando esta excepción finalmente se concreta. Estamos hablando de que la libertad es la regla, la excepción es la privación de la libertad en el marco de este tipo de medidas de carácter previsional, ¿no? Entonces, cuando esto finalmente se da, ¿qué es lo que se debe pues, corroborar para que esa medida efectivamente pues, pueda ser eh, considerada como legítima? Y son varios supuestos, ¿ok? Ahorita los voy a enunciar y luego los vamos a ir un poco, pues, desarrollando, ¿no? El mérito sustantivo, que tiene que ver un poco con el tipo, la tipología, el tipo de delito por el cual está siendo procesado, el fin procesal, básicamente lo relacionado a peligros procesales, el tema de la excepcionalidad, la provisionalidad, la proporcionalidad, es decir, cuánto tiempo le voy a dar a esta persona para que pueda, digamos, cumplir esta prisión preventiva, ¿no? Y esto de la mano, obviamente, con el plazo razonable en cuanto a la duración, ¿ok? A ver, vamos con lo siguiente. Entonces, ese presupuesto de que la persona aún es inocente, eso es lo que estaría pues también de alguna forma fundamentando de que el trato de una persona que está pues privada de su libertad en tanto está procesado, pero que tiene una prisión preventiva por medio, debería tener un trato diferenciado, digamos, en el lugar donde está cumpliendo esta medida.
con esas otras personas que sí están condenadas, ¿ok? Eh, Lamentablemente esto en la realidad no necesariamente pues se da de esa forma y debería en sí darse justamente porque estamos partiendo de la idea que son personas que no tienen la misma situación jurídica. ¿Ok? Mientras en un caso la persona ya ha sido declarada responsable, está condenada, en otro caso todavía está siendo procesada y por tanto la presunción de inocencia está de por medio. El que se le haya dictado prisión preventiva no supone de que esa presunción pues haya dejado de operar, ¿ok? Lo que ha pasado, lo que pasa con este tipo de medidas es que la presunción de inocencia pues cede en la ponderación frente a estas otras condiciones que permiten de que se dicte estas medidas de prisión preventiva, pero es una cuestión momentánea, ¿ok? Mientras esa medida tenga pues eh, vigencia, ¿ok? Esto está obviamente establecido en la jurisprudencia de la Corte. eh, y entonces, ¿qué es lo que se tiene que verificar de acuerdo a lo que acabamos nosotros de mencionar, ¿no? Primero el tema de la excepcionalidad, aunque vamos a ir por orden, ¿ok? Aquí está un poco una cita que abarca a varios supuestos que se tienen que corroborar, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, en estos dos que les menciono ahí, la Corte ya anuncia el tema de la excepcionalidad, el tema de la legalidad, necesidad, proporcionalidad, etcétera, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con estos elementos de prueba que se vinculen a la persona con el hecho investigado. ¿Ok? Y esto, tratemos de hacer esta labor de comparación con lo que establece el Código Procesal Penal en relación a los requisitos que también se tiene previstos en dicho cuerpo normativo para proceder a una prisión preventiva. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, está previsto, ¿no? Estos graves elementos de convicción, ¿no? Que finalmente deben estar preliminarmente corroborados. No, no estamos buscando un estándar tal cual como se espera cuando la persona finalmente es sentenciada, ¿ok? Estamos hablando de elementos, indicios suficientes y que pueden ser, pues, eh, eh, los que finalmente presupongan la necesidad razonable de poder proceder con la prisión preventiva, ¿ok? Entonces, estos indicios que razonablemente apunten a la culpabilidad de la persona, ¿ok? Para que sea sometida a ese tipo de medidas. Bueno, entonces lo otro que tiene que ver justamente con esto que acabo de mencionar es los fines de la prisión preventiva. ¿Listo? Bueno, esto está a modo de interrogantes, un poco para ir avanzando precisamente en ello, ¿ok? La presunción del imputado ya hemos dicho que no es suficiente, ¿verdad? De hecho, no es determinante para poder dictar una medida de prisión preventiva. Tiene que concurrir otros elementos de por medio, tiene que haber otras motivaciones, digamos, ahí reforzadas que permitan dictar la medida de prisión preventiva. La repercusión social del hecho también he visto o he tenido oportunidad de ver algunas resoluciones que hacen alusión a ello, ¿ok? Pero una cosa es que se haga alusión como para contextualizar y otra cosa es de que se lo utilice como sustento, digamos, primordial de la dación de la prisión preventiva, ¿ok? El tema de la ilusión de la justicia, eso sí que es o está vinculado mucho al tema justamente del riesgo procesal, ¿ok? Y también, en lo último, la obstaculización de la investigación penal, ¿ok? Y eso está regulado en el Código Procesal Penal también. Y obviamente estamos hablando de supuestos que deben ser eh, fundamentados, deben ser corroborados por parte de quien solicita la prisión preventiva y de parte de quien finalmente decanta por dictar la prisión preventiva. ¿Ok? Em, entonces, aquí viene justamente los últimos aspectos, ¿no? Que están ahí planteados y que la prisión preventiva es un medio para asegurar los fines del proceso. ¿Ok? Que justamente es llegar a la verdad o, ¿no? de jurídica acerca de los delitos que se está imputando hacia una persona o grupo de personas. ¿De acuerdo? Lo que no queremos plantear o lo que no buscamos plantear es que la prisión preventiva sirva para investigar. ¿Ok? Y esto lo he replicado no solamente
la Corte, sino también el propio Tribunal Constitucional en varias sentencias, ¿ok? Porque no es que la prisión preventiva sirva para darle tiempo o aumentar el tiempo de investigación o de labores para realizar mayores diligencias al Ministerio Público con esta dación de una visión, perdón, una medida de restricción de libertad de la persona que está siendo investigada. ¿De acuerdo? El Ministerio Público tiene que hacer su labor, no conforme pues, lo establece la normativa interna en virtud de sus competencias, ¿ok? Pero la prisión preventiva busca más que nada asegurar la finalidad del proceso, ¿ok? No busca coadyuvar con necesariamente el fiscal para que pueda cumplir con esa investigación, ¿ok? Porque bien la persona puede, pues, continuar siendo investigada estando libre. Tiene que haber una cuestión más reforzada que permita fundamentar esa necesidad de optar por la acción de la prisión preventiva. Y por eso es que se dice de que esta prisión preventiva no es de carácter punitivo, porque no hay una responsabilidad penal todavía determinada, ¿no? Es una medida de carácter cautelar, ¿no? Yo busco resguardar la finalidad del proceso en sí, ¿no? Porque evidencio de que hay un riesgo procesal, porque el delito por el cual se lo está investigando es de extrema gravedad. De hecho, hay, como les mencionaba, elementos que tienen que ser corroborados previamente como indicios, digamos, suficientes que permitan dar a entender que la persona puede ser responsable. Puede no significa que sea responsable aún, ¿ok? Bueno, esto es lo que yo acabo de mencionar, ¿no? Entonces, esto solamente para complementar, este peligro procesal no se presume, por eso es que se busca una vez más la motivación, ¿de acuerdo? Eh, y fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, ¿no? Es decir, la necesidad de esta medida basada en indicios suficientes que le persuadan, en este caso al Poder Judicial, el órgano jurisdiccional competente, de que esa es la medida pertinente en este caso particular para asegurar justamente los fines del proceso. ¿Ok? El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad también últimamente de emitir una sentencia que de alguna forma condensa lo que venía planteando en sus sentencias previas en torno a lo que es la dación de una medida de prisión preventiva. ¿De acuerdo? Hay una sentencia que es con relación al caso del señor Clemente Yoshiyama, Jaime Clemente Yoshiyama o Clemente Jaime Yoshiyama, que presentó un habeas corpus por el tema precisamente relacionado a la prisión preventiva que se le impuso. ¿Ok? Y bueno, ahí si uno revisa la sentencia del tribunal, nos vamos a encontrar con la dación de una doctrina jurisprudencial vinculante en torno a diversos criterios que la Corte Interamericana ha venido pues planteando para los estados en torno a su jurisprudencia, ¿ok? Y refuerza el hecho, o reitera en todo caso, ¿no? El hecho de que todo esto tiene que estar enmarcado en una decisión de carácter jurisdiccional que tenga una motivación reforzada justamente porque de por medio está no solamente el tema de la libertad personal, sino también el asunto de la presunción de inocencia. ¿Ok? Entonces, no solamente es una debida motivación, digamos, bajo el estándar de diligencia general, como se le exige a todo juzgador cuando tiene que fundamentar una decisión, sino que adicionalmente se refuerza la necesidad de que esto sea, pues, intensamente motivado. ¿Ok? Y bajo esa intensidad de la motivación, por ejemplo, se pide de que si estoy en el marco de un proceso en el cual tengo varios coprocesados, ese dictado de prisión preventiva de todos o una parte de estas personas que están siendo imputadas, ¿ok? Tengan que tener una fundamentación individualizada. ¿Listo? Entonces, si en el proceso penal hay, no sé, 5 personas y el juez quiere darle la prisión preventiva a 3 y a 2 no, por X razones, cuando emita esa decisión, eh, no es que simplemente haga una fundamentación de carácter colectivo, ¿ok? Y que respecto de los 3, entonces yo fundamento de que 1, 2, 3, y con eso pues satisfago la fundamentación. Lo que necesita el juzgador es poder hacer una valoración del cumplimiento de los presupuestos para dictar la prisión preventiva,
de carácter individualizado por cada una de las tres personas, saber si cumple con los elementos de gravedad, del delito, del peligro procesal y otros más que hemos mencionado. ¿De acuerdo? Y puede darse el caso, por ejemplo, que en lo que corresponde al tema de la determinación del plazo de la prisión preventiva, si bien es cierto el juez vaya en la línea de darle la prisión preventiva a los tres, no necesariamente le ordene el mismo número de tiempo o de años o de meses, ¿no? A estas personas para que cumplan con esa medida de prisión preventiva. Perfectamente lo puede hacer siempre y cuando esté motivada debidamente esa decisión. ¿Okay? Por eso es bien importante ese tema de la motivación del juez en torno a la acción de la prisión preventiva. ¿Okay? Si hay aspectos que yo ya he compartido, voy a pasar nomás rápidamente la diapositiva para seguir adelante. ¿Listo? Bueno, entonces aquí estamos ante las presunciones del peligro de fuga como aspectos que pues no van acordes con estos parámetros que acabamos de mencionar, ¿ok? A ver, ¿qué es lo que se menciona acá con relación a este aspecto, ¿no? La prisión preventiva, eh, ¿no? Según la Convención Americana, eh, eh, debe ponderar diversos elementos, dice, ¿no? Y en ningún caso la aplicación de esta medida cautelar debe ser determinada por un tipo de delito que se le impute al individuo. Eso también ya lo hemos conversado. El tema de las presunciones no necesariamente tiene que estar ahí, pues, eh, presente, porque lo que buscamos es una motivación reforzada, como mencionamos. Lo que sí tendría que hacer indicios son los elementos de grave convicción o elementos de convicción de la gravedad del delito y demás. Eso está ahí, podremos, ¿no? Un poco ahí sustentar, ¿no? Ahora, estas regulaciones o estos parámetros tienen que ser pues tomado en consideración, no solamente por el juzgador, es decir, del órgano jurisdiccional que va precisamente a optar por la acción de esta medida de prisión preventiva, sino también por el legislador, porque finalmente es quien aprueba la normativa y eventualmente pues puede realizar modificaciones a la misma, ¿ok? Y me estoy refiriendo específicamente al Código Procesal Penal, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ese legislador también tendría que tener, digamos, la previsión de atender todo esto que estamos conversando en torno a los estándares en virtud de las medidas de prisión preventiva. ¿Ok? Em, la provisionalidad, y esto tiene que ver obviamente con el tema de la excepcionalidad, ¿no? Estamos hablando de medidas que tienen que tener una vigencia, ¿no? No pueden ser eternas o mientras dure el proceso, necesariamente la persona tiene que estar, eh, eh, digamos, cumpliendo con una prisión preventiva, ¿ok? Por eso es que hay una duración máxima que también se establece por parte de las regulaciones internas. ¿De acuerdo? Y eso tiene una lógica y una razón de ser, ¿no? O sea, podemos restringir la libertad personal de una persona legítimamente, pero tenemos ahí un límite, ¿ok? Y obviamente eso va a obligar a las personas o a las autoridades competentes de la investigación y del procesamiento a también pues garantizar la celeridad en cuanto a la realización del proceso penal para poder llegar a una conclusión en torno a la posible responsabilidad penal de esta persona, ¿no? Entonces, la idea es de que eh, estas circunstancias que el día de hoy, por ejemplo, el juez tuvo en cuenta para poder fundamentar de que lo que corresponde es una prisión preventiva hacia una persona, ¿ok? Porque logra determinar que existen todos estos presupuestos y fundamenta por qué existen, ¿listo? La idea es de que esas mismas circunstancias se mantengan a lo largo del tiempo que el juez determine que va a durar la prisión preventiva. Si yo le impongo a la persona 36 meses de prisión preventiva, y estamos hablando de 3 años, ¿ok? Más o menos, lo que busca digamos, este presupuesto de la provisionalidad es de que esas condiciones permanezcan a lo largo de los 3 meses y que justifiquen, y por eso se justifique, perdón,
el hecho de que se mantenga la duración de esa prisión preventiva. ¿Listo? Eso quiere decir de que como consecuencia de ello, en este caso, los jueces, necesitan realizar una revisión periódica de la fundamentación del dictado de esa prisión preventiva. Y claro, esa determinación de cada cuánto tiempo lo hago, eh, ya es una cuestión que en principio le corresponde pues a los estados, ¿ok? Por ahí se han dado en cuestiones o en regulaciones comparativas, algunos han puesto 6 meses, otro un año, ¿no? Pero lo que se tiene que cumplir acá es justamente el tema de la revisión o control judicial periódico, ¿no? Para poder justamente poder eh, eh, tener la posibilidad de revisar de que estos presupuestos permanezcan a lo largo de, como les mencionaba, el periodo por el cual se dictó la prisión preventiva, ¿no? Esa es un parámetro, ¿ok? Que también se solicita por parte de la Corte en torno a la prisión preventiva. De hecho, nosotros en el Código Procesal no tenemos una regulación en torno a esto. Lo que tenemos, si mal no recuerdo, es que pasado un tiempo es la persona que está, digamos, cumpliendo esta prisión preventiva, le solicita al juez que revise nuevamente pues el cumplimiento que efectivamente se esté manteniendo estas condiciones. Pero no es que el juez lo haga de motu propio, es decir, de oficio, ¿ok? La Corte en una sentencia que se llama, o en el caso de Norín Catrimán, ahí establece la obligación de que los estados deban hacer esta revisión periódica. ¿Ok? En torno a eso es que en este caso que les mencioné del Tribunal Constitucional, en el caso de Yoshiyama, el tribunal hace un control de convencionalidad y establece de que un estándar que deben aplicarse a nivel de la acción de las prisiones preventivas es precisamente esa revisión. Y establece de que debería ser cada 6 meses. ¿Ok? Porque considera que es un plazo, ¿no? Que puede ser razonable para verificar si efectivamente continúa estos presupuestos y si continúan, pues la prisión preventiva va a proseguir, ¿ok? Pero si no continúan, pues ahí tendría dos caminos, o le recorto la duración de la prisión preventiva o simplemente la dejo sin efecto, ¿no? Entonces, es un aspecto que ha llegado también, digamos, a calar y debería de ser de esa manera en, digamos, lo que es, en este caso, la tendencia jurisprudencial del tribunal, que a su vez tiene un impacto en lo que sería, pues, eh, la manera en cómo están manejando estos dictados de prisión preventiva los órganos jurisdiccionales. Ok, estas ideas ya lo hemos mencionado. Eh, Eso también, de alguna forma, ya lo hemos indicado, ¿no? Eh, a ver, este tema del plazo razonable, digamos, va de la mano también con el tema de la proporcionalidad, ¿ok? El juez puede haber determinado 36 meses, pero entonces tiene que justificar por qué le da 36 meses y no le da 18. ¿Listo? No estamos diciendo que el juez no lo pueda hacer. Lo que tiene que hacer el juez es motivar esa decisión. ¿Listo? Entonces, siempre, una vez más, hay un tema de motivación de por medio, en este caso, por parte del juzgador, ¿no? De parte de quien dicta la prisión preventiva. Y hay un límite máximo que puede durar esta prisión preventiva justamente porque estamos, pues, bajo la línea de que son medidas de carácter excepcional. O sea, no puede haber una prisión preventiva que no tenga un plazo de duración definitiva, que tenga una cuestión indefinida de por medio, obviamente sería abiertamente, pues, eh, en desacuerdo con lo que establece la jurisprudencia o los estándares en esta materia por parte de la Corte, ¿no? Em, bueno, esto es lo que más o menos ya acababa yo de mencionar. Hay un tema ahí de algunos acercamientos de parte tanto de la comisión como de la Corte, de cuánto es como máximo, como debería establecerse el plazo máximo de duración de la prisión preventiva, pero siempre esto dejando pues sobre la mesa de que
Tienen los estados ahí también la posibilidad de determinar hasta cuánto máximo puede darse este tipo de medidas excepcionales. ¿De acuerdo? Em, entonces, aquí es si tenemos legalmente previsto hasta cuánto es como máximo que yo le puedo dar a una persona como prisión preventiva y bajo la línea de que es una medida de carácter excepcional eh, y otros parámetros que hemos establecido, entonces una vez que esto pues culmine, definitivamente la persona va a tener que salir en libertad, que ya no puede extenderse más de manera indefinida la prisión preventiva, ¿ok? Y esto obviamente trae, como les mencionaba yo, de la mano el hecho de poder exigir a las autoridades, tanto la persona que está siendo procesada como también la propia comunidad, dependiendo de la gravedad del delito por el cual se le está procesando a una persona, de contar con una definición jurídica por parte de los órganos de administración de justicia. ¿Ok? Hay, digamos, varios casos que pueden tener ahí complejidad, ¿no? Y por tanto pueden de alguna forma justificar, ¿no? En sí la duración de un proceso, ¿ok? Porque hay demasiados autores de por medio, ¿no? Por la complejidad del propio delito, de los medios probatorios que se están actuando, las diligencias, etc., etc. Pero esto no puede ser pues indefinido, ¿no? Y claro, la razonabilidad del plazo, en este caso del proceso penal, tiene que pasar también por una evaluación casuística respecto de si ya estamos al borde de la razonabilidad del plazo de duración de ese proceso, ¿no? Mm, bueno, entonces esto ya como conclusión, ¿ok? Que ya hemos mencionado anteriormente, ¿listo? Entonces sobre eso ya no volveremos porque ya hemos trabajado esos asuntos, ¿ok? Ahora vamos al tema de cuando una persona es detenida, ¿ok? Independientemente de la prisión preventiva y demás, cuando la persona es detenida. Entonces, cuando esto ocurre, de acuerdo a lo que establece el Pacto de San José, es que eh, se debe brindar la información respecto de los motivos y las razones por las cuales la persona finalmente se la detiene, ¿ok? Y esto debe darse el momento propiamente de la detención. O sea, una vez la persona está siendo detenida en este momento, en ese momento, quien la detiene, que por lo general son los agentes policiales, le tienen que expresar a esta persona e informar por qué se la está deteniendo y en virtud de qué se la detiene. ¿Ok? Esto es una información básica y de hecho indispensable que la persona detenida debe recibir. ¿Listo? Y esto tiene que ser informado en un lenguaje sencillo, es decir, que la persona entienda, ¿no? Cuál es la razón de por medio por la cual se la detiene, ¿no? La posible comisión de qué delito, qué implica ese delito y por qué hechos presuntos se lo estaría, pues, eh, comprometiendo o relacionándolo con la comisión de ese delito, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se busca aquí es que la persona tenga entendimiento de las razones y motivaciones de esa detención. ¿Ok? Entonces yo le puedo, como, digamos, a gente que lo detiene, poderle mencionar en virtud de tal norma, usted es detenido, pero si yo no entiendo o no sé, porque las personas, pues, que no son abogadas, menos aún eh, necesariamente, pues, conocen qué tipo penal, ni nosotros mismos conocemos de memoria el artículo seguramente en el cual está establecido un tipo penal específico, ¿no? La idea es poder conocer efectivamente de manera clara sobre qué o respecto de qué nos están deteniendo, ¿no? Mm. Y esto obviamente lo que se busca, o lo que finalmente supone es de que una vez que la persona conozca esta información, tenga la posibilidad a su vez de poder eventualmente impugnar la legalidad de esa detención, ¿ok? Utilizando el recurso correspondiente que tenga a su vez previsto a nivel del ordenamiento interno, ¿de acuerdo? Independientemente de esta oralidad de la información que se debe recibir respecto de las razones de su detención, sin perjuicio de eso, tiene que ser notificado, tiene que haber una formalidad de por medio respecto de los cargos que se le está imputando a esta persona y las razones, obviamente, con ello.
por los cuales se lo está deteniendo, y esto obviamente tiene que ser, digamos, por no decir cumplir ahí con un tamiz de la inmediatez, ¿no? No puede haber una demora de por medio, porque entonces pues también podríamos estar comprometiendo su derecho de defensa, ¿ok? Porque recuerden que la persona puede interponer ahí los recursos que correspondan, ¿no? Luego está este otro aspecto importante, ¿no? Porque la persona se la detiene y luego se la tiene que someter a la autoridad correspondiente, ¿no? El fiscal del Poder Judicial. Y obviamente ahí viene el control judicial inmediato que mencionábamos casi al inicio, ¿ok? Porque ahí lo que estamos garantizando es de que el juez justamente es quien finalmente valore si es que esa detención se produjo primero de forma legal y segundo de forma no arbitraria, ¿ok? Entonces es ese juzgador a quien va a ser llamado a poder verificar si es que se cumplió con todas las garantías previstas para proceder con la detención de esta persona, ¿de acuerdo? Em, bueno, entonces este juez es el que finalmente va a tener que decidir, no solamente el tema de verificar si esas garantías se cumplieron, sino eventualmente pues decidir si se procede a liberar a la persona o se la mantiene en privación de libertad, ¿no? En el marco de una una detención preliminar o en el marco de una detención por prisión preventiva. ¿De acuerdo? A ver, sigamos adelante. Este tema es sin demora, que ya les he mencionado, bajo el plazo establecido en la ley, ¿no? Una norma debe estar establecido hasta cuánto, ¿no? Yo puedo notificar a esta persona respecto de los cargos que se le imputa, y también puedo analizar el plazo de esta detención inicial que pueda darse hacia una persona, ¿ok? Eh, que tiene que ser razonable, ¿listo? Y esta detención, eh, no, este plazo se debe contar desde el momento en que se la detiene hasta la declaración ante una autoridad judicial, ¿ok? Porque es el juez quien finalmente hace el control de la medida o de la detención a la cual estamos haciendo, pues, alusión, ¿de acuerdo? Luego, debe haber un recurso para cuestionar, esto ya hemos mencionado, también es parte del derecho a la defensa de la persona, ¿ok? Derecho a poder acceder a la justicia, ¿no? El derecho de tutela judicial efectiva. Y esto obviamente pues tiene que ver con el acceso a los recursos judiciales idóneos para poder cuestionar esa decisión de la detención. ¿De acuerdo? Eso está establecido también como parte del núcleo duro de derechos, de acuerdo como lo estableció la Corte en su momento en sus opiniones consultivas 8 y 9. Aún a pesar de que habría de por medio un estado, por ejemplo, de excepción, ¿no? Un estado de emergencia, igual esos recursos tienen que seguir, digamos, permaneciendo para que podamos tener la posibilidad de que ante una detención el juez pueda controlar la misma, ¿ok? Y claro, esto es bastante importante porque recordemos pues de que en el marco de un estado de excepción o un estado de emergencia, por lo general lo que se restringe son los derechos a la libertad personal de las personas, ¿no? Que pueden tener, digamos, una razón de por medio, pero cuando se tiene que verificar de que a esta persona en particular que se detiene esté vinculada con esto que motivó la acción de esta restricción prevista en la norma que aprobó a su vez el estado de excepción, eso lo tiene que controlar un juez, ¿ok? Por eso es que se dice acá de que eso no puede ser pues materia de suspensión. Me refiero al acceso a los recursos judiciales, ¿ok? Y finalmente la autoridad judicial competente ante la cual debo yo o podría interponer esos recursos. Tiene que ser efectivo, ¿no? Es obviamente dentro del plazo razonable y demás que ya hemos conversado. Y también eso tiene que ver con el tema de la integridad de la persona mientras esté detenida o pensando en estos supuestos que también mencionábamos, en los cuales la detención puede ser el primer paso hacia otro ilícito, ¿no? Como puede ser, pues, el desaparecer a la persona, el asesinarla o el torturarla. Entonces ahí es también una alerta que se nos pone justamente ante ese riesgo o peligro frente a una detención que puede ser ilegal o arbitraria. Ahora vamos a pasar rápidamente a lo que se denomina la indemnización por errores judiciales, ¿ok? Que está establecido en nuestra Constitución
en el artículo 139, el artículo 7, y aquí establece como un principio y derecho de la función jurisdiccional, precisamente la indemnización determinada por ley, basada en un error judicial en el proceso penal o por decisiones arbitrarias a las cuales hemos hecho alusión, ¿ok? Sin perjuicio de la responsabilidad que hubiera, ¿ok? Obviamente se está pensando en la responsabilidad de quien ejecutó el acto que generó el error judicial o la detención arbitraria. ¿Listo? Pero aquí, digamos que ahorita el enfoque, ¿no? El foco de atención es la dación, al menos como lo establece la norma, de una indemnización. Ahora, esto de aquí está referido, obviamente, al ámbito penal, porque estamos hablando de errores de carácter judicial, con detenciones, o incluyendo incluso casos con detenciones arbitrarias, que pueden afectar al procesado o al condenado, de acuerdo a como lo establece la doctrina, ¿ok? Y acá estamos hablando ya desde el ámbito doctrinario. Porque se afecta una norma sustantiva, el debido proceso, en virtud de errores procedimentales o cuando se produce una condena que no es justa, ¿ok? Eso es más o menos lo que se puede recoger acerca de la doctrina. También en la doctrina se establecen algunas funciones de este principio de la indemnización, ¿ok? Y es un medio, dice Martín Rebollo, para reparar un perjuicio indebidamente pues, soportado por quien finalmente fue, digamos, perjudicado por el error judicial, ¿ok? Eh, Ahora, también está este otro asunto de que es un elemento de la garantía de independencia del juez. Si se equivoca, como consecuencia de eso se produce un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, quien en principio no responde personalmente en sí el juez quien tomó esa decisión, sino más bien el Estado. Por eso es que es una indemnización que le corresponde pagar justamente al órgano estatal, digamos, no al juez exactamente quien realizó el acto en sí mismo, y eso sin perjuicio de que finalmente pueda repetirse en contra de él, al menos, digamos, formalmente hablando. Y también se plantea de que es un principio de orden estatal, ¿no? Porque se configura como como un asegurador de riesgos colectivos. Se refiere, pues, ante este riesgo de posibles casos en los cuales se configure un error judicial o una detención arbitraria. Entonces, aquí hay algunas ideas importantes, ¿no? ¿Qué significa este tema de la indemnización? ¿Ya? En general, no incluyendo el tema de este tipo de indemnización a la cual estamos haciendo alusión, lo que supone es reparar, compensar y resarcir a una persona víctima de un acto injusto. ¿Ok? Eso en general. Y esto entonces implica que el Estado pues tenga que hacer efectiva esa indemnización y que esta indemnización a su vez pues sea suficiente, sea célere en su dación y sea obviamente apropiada, perdón, ¿no? Eh, Básicamente se está refiriendo a indemnización de carácter económico, ¿ok? Justamente para poder luego tratar de resarcir, ¿no? Todo el tiempo que la persona, por ejemplo, estuvo privada de libertad, ¿no? Debido a un error judicial que le condenó mal a la persona, entonces tiene pues ahí de por medio la posibilidad de que a razón del daño que se le causó y de la gravedad de esta vulneración, esta indemnización proceda a su favor. ¿Listo? Y se toman en cuenta diversas, o tendrían que tomarse en cuenta diversas condiciones para poder determinar a cuánto ascendería esa indemnización. ¿Ok? Como en todas las indemnizaciones por ese tipo de razones, no vamos pues a poder o a tratar en lo ideal de eliminar el daño que se causó porque ya está lamentablemente concretizado, ¿no? Lo que se busca es paliar los efectos que esto finalmente supuso, ¿no? Eh, bueno, eso es otra idea también extraída de la doctrina, ¿no? También en la línea de que se busca justamente reparar un daño. Eh, y este error tendría entonces que ser producido a razón de una resolución que pone al final del proceso, es decir, una sentencia definitiva, ¿no?
Y puede ser tanto ocurrido a partir de un error de hecho como un error de derecho, ¿ok? Por aplicación mal de una norma, porque no se conoció la existencia de la misma, ¿no? Y se aplicó una jurisprudencia que ya no estaba vigente, por ejemplo. El juez no tenía previsto de que ya esa tendencia jurisprudencial había variado y aplica la anterior, etcétera, ¿no? Entonces puede haber posibilidad ahí de justamente apelar a ello. Ahora, todo esto tiene una correlación con la regulación de carácter internacional también. ¿Ok? Y ahí vemos justamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana en cómo es que se reconoce este derecho, ¿ok? Y cuáles son los supuestos en los cuales las personas pueden solicitar esta indemnización por error judicial. En primer lugar, porque hay una sentencia condenatoria firme, ¿ok? Estamos hablando acá de condenas ya definitivas y que luego haya sido revocada por alguna razón. ¿Ok? También esa revocación, obviamente, realizada por el propio Estado, ¿no? Primero lo condena, luego revoca esa condena, pero ya la persona estuvo detenida a razón del cumplimiento de la pena privativa de la libertad que se determinó a razón de la condena. Y lo otro es en aquellos supuestos en los que el condenado fue indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial. ¿Ok? También hay una posibilidad frente a ello de solicitar una indemnización. De hecho, varios de los que fueron indultados, ¿ok? Y ahora vamos a ir justamente a ese ejemplo, por estas detenciones, ¿se acuerdan? Estas procesados o condenados por terrorismo y que luego fueron indultados. Varios recurrieron a solicitar este tipo de indemnización, no necesariamente en aplicación de la ley, ¿ok? Sino por un tema de indemnización de daños y perjuicios. Ahora volvemos rápidamente sobre eso, no sin antes mencionar este artículo importante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Y que expresamente menciona, ¿no? La persona que haya sufrido una pena como resultado de esta sentencia, ¿no? Emitida en el marco de la comisión de un error judicial, tiene que ser indemnizada conforme a ley, ¿ok? Entonces le dice al Estado, tú regula esta dación de la indemnización. La obligación está en que le tienes que dar una indemnización, ya la manera en cómo se la da, cuánto es el monto y demás, eso tiene que estar pues regulado en una normativa interna, ¿ok? Y aquí está el artículo 10 de la Convención Americana, que también redunda en el tema de el derecho a la indemnización conforme a ley, nuevamente, en casos de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. ¿De acuerdo? Entonces, allí el tema es esta normativa, ¿no? O sea, que tenemos nosotros prevista, eh, pero que sin embargo, pues no se ve aplicada. De hecho, no ha tenido, pues, digamos, mayor efectividad en la práctica, ¿no? Si bien es cierto, en la propia norma se establece la creación de este fondo indemnizatorio por errores judiciales y que finalmente, pues, tendría que haber eh, supuesto el pago de indemnizaciones eh, en estos casos en que la autoridad judicial haya emitido una resolución que determinó finalmente su absolución o archivo definitivo del proceso, pues entonces, si nos quedamos con la norma, podremos decir, ah, el Estado ya cumplió con regular esto, pero es que no solamente es el tema de la previsión normativa, sino también y sobre todo el cumplimiento de la misma, ¿ok? Entonces ahí estamos, digamos, en una falta, ¿no? En un incumplimiento de lo que la propia convención nos está estableciendo y que forma parte de las disposiciones que son obligatorias para el Estado, ¿no? Y de hecho también el Código Procesal Penal también le establece esto, ¿no? Pero claro, regula ahí o lo que reconoce es que hay una garantía por parte del Estado para la indemnización por errores judiciales. Pero nuevamente es el Estado a quien le corresponde regular esto y ejecutar lo que regula, ciertamente, ¿no? Y ahí es donde tenemos, digamos, una falencia pues lamentable. Y este es el caso que les mencionaba de aquellos casos en los que se decidió crear esta comisión donde se indultó a varias personas que eran personas inocentes y que fueron condenadas por delitos de terrorismo y traición a la patria.
¿Ok? ¿Cuál fue el propósito de la norma? Corregir los errores de la Administración de Justicia en aplicación de la legislación antiterrorista que permitió que se les condenara como si fuesen culpables, ¿no? No vamos a entrar a tallar acerca de la falta de las garantías que hubo de por medio cuando las personas atravesaron estos procesos y finalmente pues tuvieron una sentencia condenatoria firme, ¿ok? Sin posibilidad de revocarla. ¿Cuál fue la salida que se identificó? La dación de indultos, ¿ok? Y esto pues estuvo a cargo del propio Estado, que identificó a un grupo significativo de personas que estaban, digamos, bajo este presupuesto y se los indultó, ¿ok? Bueno, como les mencionaba, varias de esas personas recurrieron a la judicatura buscando una indemnización. Hay un grupo de indultados inocentes por este tipo de procesos, condenas por este tipo de delitos, que también fueron beneficiados por algunas políticas, pero básicamente con cuestiones no dinerarias, ¿ok? Por parte del propio Estado también. Pero todavía están ahí, ¿no? Tratando de que esas medidas efectivamente pues sean cumplidas con plenitud, ¿no? Por ahí han tenido algunos logros importantes en cuanto a acceso a medidas de salud, ¿no? Un tema de becas para los hijos, por ahí acceso a algunos terrenos que el propio Estado destinó para este grupo de personas, ¿ok? Y podríamos incluso mencionar que eso podría ser parte de una posible reparación, pero que no necesariamente pues está atendiendo a lo que la norma que acabo de mencionar establecía como la dación de una indemnización dineraria. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente estamos ahí en una falta. Ahora sí, para terminar ya, ¿ok? En estos minutos, me voy a detener en el llamado derecho a la protesta social, ¿ok? Como les mencionaba, es un derecho que ha emergido propiamente de la jurisprudencia de los órganos de derechos humanos, internacionales, eh, de los estándares justamente que se han ido delineando en esa línea, en ese ámbito supranacional. Y también en el ámbito nacional, si nos detenemos en una sentencia importante que emitió el Tribunal Constitucional. ¿Ok? Entonces, a lo que voy a hacer alusiones, en primer lugar, a lo que establece o cómo lo ha previsto, cómo lo ha delineado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió un informe, que es el de la protesta y derechos humanos, de estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben proseguir los estados, ¿ok? Que es un informe que condensa digamos, todas los parámetros que de alguna forma han estado pues configurándose de manera progresiva a razón de diversos pronunciamientos a partir de casos ante la Corte, de los propios casos que la Comisión recibía, de algunos otros pronunciamientos de otros órganos en el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos. Y bueno, es un documento bastante extenso, ¿ok? Así que si ustedes tienen interés en conocer más qué es lo que para la Comisión es el derecho de protesta, qué supone, cuáles son sus alcances, cuáles son sus límites, ¿no? Con qué derechos está obviamente ahí correlacionado y sumamente desarrollado en este informe, podrían revisarlo en la página web de la Comisión Interamericana, ¿no? Es un poco bastante amplio, como les mencionaba, así que yo lo que voy a hacer es dar mención a algunos de los puntos que la Comisión ha determinado en torno al famoso o al denominado derecho a la protesta social, ¿ok? Que parta justamente de esos contextos en que los colectivos utilizan estos mecanismos de manifestaciones públicas, sociales, ¿no? En torno a determinadas demandas que hay de por medio y que motivan a estas personas a poder manifestarse de esa manera en el ámbito público. ¿De acuerdo? Como les digo, esto ha ido como que delineándose de manera progresiva y siguiendo justamente el principio de progresividad y evolución de los derechos fundamentales y derechos humanos sobre todo, ya desde años atrás. De hecho, una de las
primeras que recuerdo fue un pronunciamiento del relator de derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Cuando ocurrió este asunto de Bagua, si ustedes recuerdan, ¿no? En el año 2009, y este relator vino a Perú. Después de ocurrido estos hechos, viajó a la zona en la cual se realizaron los mismos, recogió la información pertinente y luego sacó un informe en torno a los hechos ocurridos en Bagua. Y él establece algunas premisas importantes en torno a la realización de la protesta, que si bien es cierto está enfocada a lo de Bagua específicamente, también tiene un impacto, digamos, algo más general y de hecho digamos, como les mencionaba, fue el punto que luego supuso otros pronunciamientos ya a más detalle, ¿no? Hasta lo que tenemos el día de hoy. Y ahí, por ejemplo, este relator ya mencionaba el tema de la limitación de la realización de las protestas, que en principio pueden contar con una legitimidad en torno a la razón que motivó a las personas a manifestarse públicamente, ¿ok? Pero cuando ya se torna con estos tamices de utilización de violencia por parte de quienes eh, se manifiestan, entonces ahí es donde ya entramos justamente a lo que es, digamos, hasta dónde es que podría aceptarse la realización de una manifestación social legítima. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos por ahí, a grandes rasgos, es que el redactor iba, ¿no? ¿Por qué? Porque en Baguas, si ustedes recuerdan, ocurrió esta situación tal en la que eh, quienes fueron víctimas en su gran mayoría, y me estoy refiriendo al número de personas fallecidas, fueron policías, ¿no? Un menor número, si mal no recuerdo, fueron 3 personas que fueron, digamos, personas civiles que pertenecían a alguna de estas comunidades indígenas. ¿De acuerdo? Y cómo es que se produjo estas muertes y la desaparición de uno de ellos, ¿no? Que me parece que hasta el día de hoy no encuentran el cuerpo de este policía, ¿no? Entonces también de alguna forma hace ahí una valoración en torno a esto, ¿ok? Pero no nos vamos a detener exactamente en la casuística en sí misma. Sí me interesaba mencionarles porque me pareció importante, perdón, indicar justamente el tema de cómo ha ido evolucionando todos estos alcances que se han ido definiendo a lo largo de los estándares en torno a lo que ahora llamamos el derecho a la práctica social. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que la comisión ahora menciona en torno a ello? Y a partir del informe que acabo yo de hacer mención, luego empieza a desarrollar en una mayor medida. ¿Ok? Y esto se ve definitivamente reflejado en los informes que la comisión ha ido sacando en torno a este último informe, por dar un ejemplo, porque se emitido otros informes, ¿ok? Pero por dar un ejemplo más actual, el informe sobre Perú, sobre las protestas en Perú, eh, luego del golpe de Estado del señor Castillo, ¿no? Cuando la señora o cuando la presidenta Dina Boluarte asumió el cargo que actualmente tiene. ¿No? Todas, entiendo yo y espero, conocemos de que la comisión vino a Perú, hizo visitas que estaban previstas realizar, recogió información y luego emitió un informe, ¿ok? Y esto obviamente tiene mucho de vinculación con lo que ya había mencionado justamente en este informe que estoy haciendo alusión. Obviamente lo aplica para el caso en concreto, ¿ok? Y de hecho, si ustedes revisan el informe, va a ser mayor alusión a hechos que es para la comisión, digamos, ha sido recogido por esta en virtud justamente de estos encuentros que tuvo tanto con funcionarios del Estado como con sociedad civil, y a partir de eso saca o emite una serie de valoraciones y también recomendaciones en torno a toda esta situación, ¿ok? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que menciona acá la comisión? De que la protesta es una forma de acción individual o colectiva dirigida justamente a poder expresar estas ideas, estos valores, estas visiones, estas oposiciones, ¿no? El disentir con algunos otros colectivos, etcétera. Eh,
y también indica de que supone la expresión de opiniones, de perspectivas sociales, culturales, políticas, ¿no? La denuncia de un posible problema público, la reacción frente a alguna decisión que se haya podido tomar, la crítica a determinados grupos políticos, digamos, pone varios supuestos en los cuales podría motivar una protesta y establece ahí una interconexión con otros derechos, ¿ok? Como lo puede ser el derecho a a la libertad de expresión y el derecho a la reunión, ¿ok? Conjuntamente con el derecho ahora a la protesta, que para la Comisión es un derecho autónomo, ¿no? O casi relacional, pero finalmente pues autónomo. Eh, y que está asociado justamente a las actividades de defensa que puede ejercer un grupo social, ¿ok? Frente a algunas circunstancias que motivan una exigencia de reconocimientos o protección o ejercicios de un derecho, ¿ok? Y que también puede estar motivada por un posible mensaje de defensa a la democracia, ¿ok? También establece este tema de que este derecho, eh, en torno a este derecho a la reunión o conectado con el derecho a la reunión, tiene que ejercerse de manera pacífica y sin armamentos, ¿ok? Y ahí es donde viene justamente el tema de la limitación. La protesta social puede acarrear, eh, frente a esta necesidad de mostrar oposición, disenso, ¿ok? Puede acarrear digamos, una protesta que venga acompañada de, no sé, pues ruidos fuertes, incluso el cerrar algunas vías, ¿no? Como lo establece ahora como permisible los propios órganos de derechos humanos, ¿ok? E incluso algunas situaciones que puede generar algún tipo de restricción de acceso, de circulación o de libertad de circulación de las demás personas que no participan de la protesta, porque se plantea de que son mecanismos justamente que se utiliza por parte de estos grupos para que sus demandas puedan ser escuchadas o sus oposiciones puedan ser también pues conocidas públicamente, ¿ok? Pero el límite es el tema de la manera en cómo se desarrollan estas acciones. Y ahí es donde viene el tema de que es necesario de que esto sea de manera pacífica, ¿ok? Cuando yo paso el umbral del tema de la realización de las manifestaciones de forma pacífica, ahí es donde puedo entrar a un terreno en el cual ese derecho ya no puede ser pues exigible con todas sus letras, porque todo derecho pues no es absoluto y este derecho no es la excepción, ¿ok? Y su limitación es precisamente ese, ¿ok? Si yo realizo mi grupo en su conjunto, ¿ok? Estamos hablando de que todos y cada uno quienes realicemos la protesta lo hace de manera violenta, utiliza armas punzocortantes, le pongo en riesgo la vida o la integridad de la gente, entonces podríamos estar en un umbral en el cual ya no estamos pues ejerciendo de manera legítima el derecho a la protesta que podríamos haber nosotros traído como bandera, porque ya no estamos respetando ese tema de la realización de la misma de forma pacífica. ¿Okay? Y eso también lo replica la comisión en el informe, al menos el oral que presentó luego de la realización de las visitas por post manifestaciones de las protestas en torno a la asunción del mando de la presidenta Boluarte, ¿no? Bueno, entonces admite restricciones, dice la comisión, pero estas restricciones tienen que estar establecidas en una norma, ¿ok? Tienen que cumplir estos parámetros de ser fijadas por ley, de ser necesarias, ¿no? Que sean, eh, pues, o que busquen el asegurar los derechos de otras personas y también la protección a la seguridad nacional, el orden público, la salud. O sea, como son restricciones a un derecho, tiene que cumplir estos parámetros, ¿no? Necesarios para que esa restricción pues sea legítima, ¿no? El PNUD también tiene un pronunciamiento importante en torno a la protesta social, ¿de acuerdo? Y también establece de que no está, si bien es cierto, no está previsto el derecho como tal dentro de un catálogo de derechos establecido en un tratado, se reconoce aquí que su configuración es básicamente jurisprudencial, ¿ok? Y se lo asocia definitivamente, y aquí va de la mano con lo que dice la Comisión, con el derecho a la libertad de expresión y con el derecho a la reunión, ¿no?
Y una vez más, el tema de la pasividad de por medio. Y miren ahí también cómo a su vez, perdón, incide en el hecho de que eh, esta protección corresponde únicamente a una reunión pacífica y excluye, por tanto, a las reuniones de carácter violento. ¿Ok? Entonces, un contexto de violencia ya deslegitima este derecho, digamos, o esta bandera de proseguir con el derecho de las manifestaciones que están impregnadas de violencia o del grupo que estaría utilizando ese mecanismo, ¿ok? Porque también lo que puede pasar es de que hay un colectivo en el marco del ejercicio de su derecho a la protesta, pero hay una parte de él que pues realiza actos de violencia, afecta de manera pues impactante los derechos de terceros, etcétera. Entonces, el Estado tiene que estar pues en capacidad de poder identificar quiénes son esas personas y proceder de acuerdo a sus competencias para poder también resguardar los derechos de esas otras terceras personas que se encuentren de por medio. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, el Estado tiene que garantizar que este derecho pues efectivamente se goce y se efectivice, también están los derechos a su par de las otras personas que podrían verse afectadas en caso la protesta se vea acompañada de actos de violencia que redunden en alguna afectación de derechos de terceros. ¿De acuerdo? El Tribunal Constitucional finalmente también ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esto, ¿de acuerdo? Y aquí es lo que ha mencionado el tribunal, es que esta estas protestas son una manifestación, una expresión crítica de carácter público en el contexto democrático en el cual nos estamos pues enmarcando, ¿no? Para la construcción de un pensamiento crítico que es fundamental para la comunidad. Entonces yo le doy la posibilidad a esta persona o a estas personas de poder realizar ese tipo de manifestaciones en virtud de su libertad de expresión, de la libertad de reunión de carácter pacífico, y entonces le doy la agencia para que puedan pues también a su vez poner sobre la mesa algunos temas que pueden ser o estar en el marco del debate público, ¿no? Y bueno, aquí está el tema de a través de qué se puede realizar, ¿ok? Eh, y qué es lo que estaríamos buscando a razón de la protesta o a razón de la realización del derecho a la protesta, la efectivización de la misma. Y una vez más el tema de los límites, ¿ok? También el tribunal reconoce de que es un derecho fundamental que efectivamente no se trata de un derecho absoluto, no es ilimitado, ¿no? Y los límites van acorde con la previsión de vaciar de contenido otros derechos, principios y reglas constitucionales que deben ser analizados casuísticamente, dice el tribunal, ¿no? Entonces, una vez más, no ampara el derecho fundamental de la protesta el uso de la violencia como un fin o mecanismo de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, esto supone como consecuencia entonces de que el uso de las armas tampoco es permitida, ni la prohibición, ni la promoción, perdón, de alguna cuestión de discriminación por motivos prohibidos establecidos en el artículo 2 de la Constitución. Ahora, otra cosa, dice el tribunal, es de que durante las protestas se desarrollen actos de violencia. Entonces ahí es donde los autores de estos desmanes, actos violentos, delitos y demás, deben ser obviamente pues sancionados, ¿no? Por parte de la autoridad correspondiente y determinar justamente en el marco de esta sanción efectivamente la responsabilidad penal de carácter individual de ser el caso que se haya realizado o se haya corroborado la realización de un acto ilícito. ¿De acuerdo? Entonces, esto obviamente tiene o le obliga a los agentes del Estado poder tener, digamos, toda la logística para que en el marco de la manifestación tenga la capacidad de poder identificar quiénes serían estas personas. ¿De acuerdo? Ahora, en el marco del bloqueo de carreteras, que se reconoce como una vía, digamos, un mecanismo para hacer valer ese derecho, también pensaría de que estaríamos pues ante una situación en que podríamos pensar también incluso en una excepción o posibles excepciones, ¿no? Yo bloqueo una carretera, pero de repente esa carretera es el único acceso para poder llegar al centro de salud ante una emergencia, ¿verdad? Entonces, si yo como protestante me cierro ahí y no dejo pasar a nadie, así sea una persona que es ajena a la protesta y que tiene sí o sí la necesidad de poder ser atendido y no lo dejo, entonces
podríamos pensar en una situación en la que estaríamos allí, ¿no? Ante una situación en la que se estaría afectando también otros derechos de personas, ¿no? eh, en virtud de otros derechos fundamentales de por medio, como puede ser la integridad o la salud. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí me quedo, ¿ok? En torno a estos temas que hemos tenido oportunidad de abordar.